comunicación hasta Puebla con mi querido Beto Merlo, aquí retomando el enlace vía Skype. Gracias, mi querido Beto. Hoy tú también celebras el Día del Trabajo trabajando, mi querido Beto. ¿Cómo estás? Así es, Jorge, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. En efecto, pues me encuentro haciendo esta transmisión desde mi lugar de trabajo, desde la Prefectura en Puebla. Estamos preparando algunos proyectitos que se presentarán esta semana, aprovechando justamente pues el asueto y el puente, porque también el viernes no hay clases, pero bueno, algunos chicos y chicas valientes se van a aventar ahí una competencia y un concurso con algunos proyectos, y bueno, pues hay que terminar de cubrirlos el día de hoy. Ah, muy bien, pues mientras no dejen de tener actividad, ya sea de campo o en el pupitre, pues todo está bien, mi querido Beto. Y pues en base a esta celebración, si quieres nos seguimos de ahí, y estamos tratando desde temprano, pues que desafortunadamente el trabajo que debería de ser aquí en el país y en todo el mundo la mejor herramienta para dejar atrás la pobreza, no necesariamente es así. Hoy tenemos que la realidad de la mayor parte de la clase trabajadora pues es el de salarios insuficientes, desafortunadamente, que no satisfacen las necesidades más básicas. Perdón, pero no te estoy escuchando bien. Sí, perdón, mi Beto, sí, ¿ya me escuchas ahí? ¿Cómo me escuchas? Ahí, ya te escucho, ahora sí, listo. Sí, decía que hoy desafortunadamente el trabajador pues no tiene nada que celebrar, porque sigue siendo la paradoja de que ya el trabajar duro no es necesariamente la solución a la pobreza y a la incertidumbre y a la frustración que se vive debido a los bajos salarios, a pesar del discurso oficial, mi Beto. Sí, bueno, es paradójico estar celebrando pues un día como el Día del Trabajo, teniendo en cuenta, o más bien teniendo frente a nosotros una realidad tan dura y tan quebrantadora como lo es la pobreza en México. No solamente la pobreza, también la marginación, el rezago, las carencias sociales de aquellos derechos que pues la propia Constitución nos otorga, pero que la verdad es que solamente se quedan en letra muerta, y siento que tal vez como sociedad y gobierno no hemos impulsado o no hemos hecho los esfuerzos necesarios, suficientes, para poder comenzar a transformar esta realidad. Y creo que fechas como el día de hoy tendrían que ser una profunda y muy llamativa invitación a poder reflexionar en torno justamente a estos temas. ¿Cuáles son las condiciones actuales laborales en México? ¿Cuáles son las condiciones actuales laborales también en el resto del mundo, y a lo mejor en aquellos países que pues evidentemente ofrecen más y mejores oportunidades de desarrollo personal, profesional, académico a su población? Y luego tratar de contrastar, bueno, cuál tendría que ser el camino que nosotros tendríamos que comenzar a transitar para llegar a esos mejores foros laborales. Y algo justamente a mencionar o a tomar en cuenta son las cifras de pobreza en el país, que por supuesto no son nada alentadoras, donde prácticamente el 50% de nuestras personas en el país pues carecen de muchísimas cosas. Es decir, viven con más de tres o más carencias sociales, que son estos derechos, como lo puede ser el acceso a sistemas de salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a la alimentación, que de hecho pues justamente es el tema del proyecto que estoy trabajando con mis alumnos, porque creo que es algo muy importante de tomar en cuenta dentro del aula. El hecho de que las personas no puedan tener la alimentación suficiente y necesaria las somete a un estilo de, o un tipo, una suerte de jaula, en donde pues están aprisionados en condiciones que netamente no les permiten desarrollarse de manera tan amplia. Por supuesto, el ingreso económico que tienen las personas también se cuenta como parte de la medición de la pobreza en nuestro país, y pues en ese sentido las cifras no son nada alentadoras. Es decir, pensar como un país tan rico como lo es México en cuestiones naturales, en cuestiones de recursos culturales, sociales, históricos, somos patrimonio cultural de la humanidad, puede tener tan hiperconcentrada la riqueza en unas cuantas manos. Ahí me parece que las políticas de redistribución económica por parte del gobierno federal han quedado pues muchísimo a deber. Estos programas sociales o de desarrollo social, lejos de detonar el crecimiento y la productividad de las personas, sigue permitiendo que se aletarguen, ¿no? Sí, en su mal diseño, en su pésima evaluación, y sobre todo en la falta
repensarlos y rediseñarlos frente a la realidad que tenemos. Me parece que son muchas las causas, pero pues vayamos poco a poquito tratando de pensar en ellas. Así es, mi Beto, parece, decíamos más temprano, una fórmula tan sencilla, el hecho de crear círculos virtuosos para la productividad y pues elevar el nivel de vida de la clase trabajadora, simplemente reduciendo el impuesto al trabajo, permitiendo que la clase trabajadora, desde el obrero menos calificado hasta el profesionista, tengan un salario acorde a su nivel de capacidades y de estudios, pero que les permita, por eso hablábamos de la migración, ¿no? Que allá se van y lavando pisos y baños tienen un nivel de vida que aquí no tendrían teniendo un puesto de supuestamente mayor calificación. Esa es la paradoja que estamos viendo y que parece que los especialistas, los empresarios y el propio gobierno se niegan a reconocer. Parece tan sencillo y a la vez tan complicado, y nos vuelven a salir con que es perjudicial elevar salarios porque es inflacionario, como si la inflación fuera necesariamente algo negativo, y no lo es. La inflación simplemente es una consecuencia de una mayor demanda de productos en bienes y servicios, que eso redundaría en una mejor calidad de vida para la clase trabajadora en este país, que es de lo que está urgida, y por eso tanto resentimiento social y por eso tanta delincuencia, aunque no es justificable, ¿no? Pero sí podemos explicar mucho de lo que ocurre en este país en base a esa desigualdad, precisamente por la falta de trabajo que te garantice tener una vida que te dé para vivir una manera un poco más tranquila. Ya no digas en la holgura o en la vastedad, pero sí simplemente algo que te permita vivir bien para ti y tu familia, mi Beto. ¿Sí me escuchas? Sí, ¿Sí? Ahora sí ya te escucho. Perfecto. Mira, hace un momento retomamos un tema muy importante, que es sobre la remuneración de los salarios en México, y cómo es que el discurso político trata de disfrazar la ausencia y falta de voluntad política para generar mejores condiciones de empleo con este discurso falso, como bien lo comentabas, respecto a la cuestión inflacionaria. Vaya, a mí como gobierno en lo personal me preocuparía muchísimo más que la devaluación de mi moneda se explicara porque no estoy detonando el crecimiento del Producto Interno Bruto de manera adecuada, en vez de que se infle, ¿no? O que se genere más inflación solamente por subir el salario de las personas. Vaya, sí es una variable macroeconómica, por supuesto, importante a tomar en cuenta, pero me parece que no es el determinante, en el sentido de que esto no representaría un mayor problema con respecto a lo que representa el problema de que el peso mexicano siga devaluándose frente al dólar, porque no somos capaces de generar las condiciones económicas necesarias para que podamos por lo menos tratar de soslayar un poquito la problemática. En ese sentido también es importante tomar en cuenta cuáles son los indicadores de pobreza que la metodología de Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, está tomando en cuenta para las estimaciones y mediciones de pobreza en nuestro país, y entonces buscar cuál es el indicador con más rezago o el más preocupante de todos en el país. En este caso, en lo último que yo mencionaba, el indicador con más rezago que tenemos es el de carencia por acceso a la seguridad social. Vaya, incluso tomando en cuenta este boom que hubo de personas que se anexaron a un padrón, porque hasta ahí llegó el alcance de este famoso Seguro Popular que inició con Calderón. Entonces, pese a todo, el 61.2% de las personas en México actualmente, el 58.5% de las personas actualmente no pueden tener acceso a la seguridad social. Y otro de los indicadores que es muy preocupante, que está íntimamente ligado a esto que platicamos, es el de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar económico, es decir, todas aquellas personas que no ganan o no perciben lo suficiente para poder comprar una canasta básica completa que les ayude a subsistir y a obtener por lo menos los nutrientes mínimos indispensables para poder no padecer inseguridad alimentaria. Estamos hablando para 2014, que es la última estimación que tiene Coneval, del 53.2% de la población, es decir, más de la mitad del país en México lamentablemente no tiene acceso a una alimentación suficiente, variada y con los valores nutrimentales adecuados. Entonces, ¿cómo podemos
aceptar en este país una clase política tan insensible que sigue haciendo sus esfuerzos por mantener los privilegios que lo siguen caracterizando pues, desde hace muchísimas décadas, frente a un pueblo que apenas o a duras penas puede vivir con lo mínimamente pues indispensable, ¿no? Así es, mi Beto, es brutal, y de ahí pues otros problemas consecuentes en la salud, por ejemplo las enfermedades crónico-degenerativas, y en fin, jodidos nos tienen por todos lados, mientras ellos sí están pues en la abundancia y gozando, realmente son los únicos que gozan de la riqueza de este país. Pero mi Beto, pues ya nada más para redondear, me decías que nos tenías una actualización de esta iniciativa de mi querido Pedro Kumamoto, sin voto no hay dinero. ¿Qué novedades tenemos respecto a esta propuesta, mi Beto? Bueno, pues trataré de resumir en un minuto lo que pasó y el antecedente. Sabemos que los partidos políticos hoy en día nos cuestan muchísimo dinero, prácticamente 4.400 millones en promedio de pesos al año, para regresarnos una pésima representatividad, pésimos resultados en el gobierno, y además pues para seguir mostrando esta insensibilidad de que en verdad no les interesa lo que pensamos de ellos como pueblo mexicano. La respuesta ante esto fue Sin voto no hay dinero, una iniciativa que lleva ya varias semanas impulsándose, y que pues justamente el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados Federales y Diputadas también, se comprometió a votar a finales de este mes. Hubo en días pasados sesión de la comisión que está dictaminando la iniciativa, que es la de puntos constitucionales, y lamentablemente tengo que decirte que los partidos de siempre, no todos por igual por supuesto, pero principalmente PRI, PAN, Partido Verde Ecologista y algunos liderazgos del PRD se ausentaron de la sesión, con el único propósito de reventar el quórum, es decir, que no hubiera las personas necesarias para poder seguir desarrollando la reunión y la dictaminación, y de esa manera frenar tanto la discusión, que para esto ya se ha tenido suficiente tiempo, como su votación y aprobación, bueno, o incluso que se deseche, ¿no? Lo que estamos tratando de generar es que por supuesto exista una respuesta positiva hacia la iniciativa, pero también nos importa tener una definición de la clase política respecto a sin voto no hay dinero. Entonces la alternativa más cobarde, ruin y menos clara que pudieron encontrar estas personas en la Cámara de Diputados y Diputadas fue salirse de la sesión, abandonarla, para entonces truncar y obstaculizar la votación y discusión de la iniciativa. Entonces es verdaderamente triste que los partidos políticos, frente a este reclamo por tener una democracia más representativa y más austera, sigan haciéndose ciegos, sordos y además de todo mudos, porque no son capaces de dejar en claro cuál es su postura y cuáles fueron los motivos que los obligaron a dejar la sesión. Algunos de los comentarios fueron que no habían tenido tiempo suficiente para poder estudiarla, que hace falta discutirla. La verdad es que no necesitan encontrar más peros, ¿no? Nunca tienen tiempo suficiente para cumplir con su trabajo y para cumplirle a México. Esa es la realidad. Se siguen haciendo patos y claro, no quieren dejar de mamar del privilegio de gozar, ellos sí, del presupuesto, mientras la clase trabajadora se conforma, lamentablemente, y esa es la palabra, se conforma con migajas de la gran riqueza de este país que se reparten unos cuantos, mi Beto. Pues muchísimas gracias, como siempre, por esta información y esta denuncia, porque nos mantiene el dedo sobre el renglón de presionar a estos políticos que tienen al país como lo tienen hoy, pero que bueno, ya en Los Pinos celebrarán hoy los grandes logros del gobierno en materia laboral, seguramente dentro de un rato ahí en Los Pinos. Qué desgracia que todavía sigamos teniendo este tipo de eventos, mi Beto. Un abrazo hasta allá y muchas gracias. Ya no hay que permitirlo, Jorge. Muchas gracias por el tiempo y recordar que la iniciativa sigue en pie hasta que no sea dictaminada de manera positiva o negativa, así que no vamos a quitar el dedo del renglón. Y muchas gracias a los medios aliados como el tuyo para poder seguir impulsando esta presión que estamos haciendo de manera colectiva. Hay que seguir exigiendo esto. Sin votos no hay dinero, a fin de que, de acuerdo a los votos efectivos que reciba cada partido en la elección, es lo que se otorgue como recursos públicos, que al final de cuentas lo que a nosotros nos gustaría es que no se les dé ni un quinto de recursos públicos, pero bueno, al menos hay que empezar por algo, y desde luego pues eso no les gusta, ¿verdad? Hay que empezar por algo para irles quitando esos privilegios que tienen, hasta llegar quizás a que no se les destine ni un solo peso de recursos públicos a todos estos
partidos parasitarios que tenemos en México. Gracias, mi Beto, un abrazote hasta allá, hasta Puebla. Hasta luego, que tengan muy buen día. Gracias, vamos a un corte, amigos, y continuamos aquí en Disyuntiva TV.